Hola amigos, bienvenidos a este programa de día viernes, que voy a iniciar recordándoles que este programa y todos los programas son auspiciados por dos empresas que están hermanadas porque tienen los mismos dueños y se dedican a cosas similares. Son Hey, la parte de corredor inmobiliario, una corredora que funciona muy bien porque se dedica a pocas casas, a pocos departamentos, se concentran, tienen métodos especiales, trabajan como locos y por lo tanto logran vender, arrendar lo que la gente que les encarga estas cosas necesita. Y por otro lado está Remodeling, que es una empresa de puros profesionales en el campo de la pintura, el arreglo o cambio de suelos, por ejemplo, cambiar el parqué por otra cosa o repararlo. Temas de muebles de cocina, que es complicado y requiere mueblistas especializados que están en Remodeling, arquitectos y un conjunto de profesionales que responden, porque además son parte de una empresa y la empresa responde. Y hacen un muy buen trabajo, se los puedo garantizar. Así que Remodeling, desde luego, e insisto, no es necesario que usted los llame para hacer todas esas cosas. Puede ser cualquiera de ellas aisladamente. Y vamos a entrar en materia por el barrio nacional de esta gran aldea global que es en este momento el planeta. Y voy a partir con una situación que se ha dado debido a la victoria del candidato oficialista, el que ya estaba en el poder, el señor Noboa, en Ecuador, e inmediatamente, y por lo tanto la derrota de una candidata de la oposición de izquierda, e inmediatamente el Partido Comunista, con un descaro francamente monumental, épico, bíblico, ha puesto en duda la limpieza de las elecciones y ha pedido un recuento. Cosa que hace además en el momento en que el gobierno, del cual forma parte, se supone el Partido Comunista, reconoció y felicitó a Noboa. Estamos hablando del mismo partido que hasta el día de hoy considera legítima la victoria de Maduro en Venezuela, que a la vista de todo el mundo se robó la elección, fuera de los demás actos que protagoniza todo el tiempo. Tiene las cárceles repletas de presos políticos. 5 o 6 millones de personas se han ido de Venezuela, no será porque estaban muy contentos. Pero es aquí el Partido Comunista Chileno siguiendo con su línea de siempre de besarle los calcetines a los amos del momento que los financian o que los apoyan. Antes era Moscú, ahora es Caracas. Entonces siguen la línea de Maduro y por lo tanto siguen la línea que a Maduro le parecía conveniente, que era la victoria, por supuesto, de los izquierdistas en Ecuador. Y entonces consideran que la elección fue trucha y piden un recuento. Es realmente increíble. Esto es lo que se llama habitualmente doble estándar, pero yo creo que la frase doble estándar es demasiado débil, demasiado tibia para retratar este descaro político que lo hemos visto en tantas ocasiones. El señor Carmona, presidente del Partido Comunista, una y otra vez ha tratado de deslegitimar la investigación que se llevó a cabo en Chile respecto al asesinato del exteniente Ojeda, por tratando de sembrar dudas, en otras palabras, de cumplir con las órdenes de sus amos y pintar al gobierno venezolano como completamente inocente de estos hechos. Lo hemos visto una y otra vez salir a hacer el numerito que le ordenan sus amos, porque él es un lacayo político. Si no es de Moscú, es de Caracas. Si no es de Caracas, será de Pekín o Beijing. Da lo mismo. Porque es una iglesia. Así como los arzobispos obedecen las órdenes papales, los dirigentes comunistas locales obedecen las órdenes del Vaticano comunista del momento. En este momento no hay propiamente tal un Vaticano importante, pero están estas especies de subsidios rascas que son, bueno, Beijing no es rasca, Caracas como sede de
la izquierda o del comunismo o del progresismo o del chavismo o del madurismo o del socialismo del siglo XXI es una especie de parroquia a la cual hay que prestarle, digamos, alguna atención, hay que rendirle pleitesía. Realmente grosero. Ante esto, el canciller von Claveren salió y finalmente lo hemos visto actuar con un poquitito más de decencia y de firmeza a este hombre que yo lo he catalogado, y creo que con razón, como un sirviente simplemente del señor Boric en lo que toca a las relaciones internacionales. Y ha dicho que no, porque esta cosa no es así. Y luego se refirió a otro tema que vamos a tocar un poco más adelante. Se refirió a las primeras conversaciones que han tenido autoridades chilenas con autoridades norteamericanas en relación al tema tarifario, que es muy importante. Recordemos que a Chile se le aplica una tarifa extra del 10%, a pesar de que tenemos desde hace 21 años un acuerdo comercial con Estados Unidos que ha favorecido a ambas partes, yo creo. Pero bueno, Trump inició esto y hay que conversar con él o con su representante. No tiene vuelta eso. Bueno, lo del Partido Comunista es completamente entendible. Ellos siempre han funcionado así. Cuando yo era niño, el Partido Comunista seguía estrictamente las líneas del Partido Comunista de la Unión Soviética. Antes que yo naciera, en Europa, los comunistas franceses, por ejemplo, seguían la línea del señor Joseph Stalin. Por ejemplo, para que sepan ustedes, antes de que partiera la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos habían hecho un pacto con los nazis, entonces la orden fue que no se tocaba a los nazis. El Partido Comunista francés no tenía que hacer ninguna crítica. Cuando Alemania ataca a Rusia al año 41, entonces todo cambia y ahí empieza el frente antifascista, etc. Así son los comunistas, así son los miembros de cualquier religión. Tienen principios absolutos y tienen una dirección central y obedecen porque todo es válido con tal de acercarse a la tierra prometida, que nunca llega. Ya sabemos en qué consistía la tierra prometida del mundo socialista. No se derrumbó por casualidad. Bueno, vamos a pasar a otro tema político ahora, vinculado una vez más con Isabel Allende. Ya sabemos que estuvo involucrada en un negociado, porque eso es lo que fue, bastante feo, bastante oscuro. Nunca debió haberse metido en eso Isabel Allende. Yo lamento que lo haya hecho, la verdad. Y como resultado de eso, perdió su cargo y quedó fuera del escenario político. Y aquí viene una cosa que yo encuentro impresentable. Entiendo que es legal. O sea, es legal. Pero eso lo hace peor todavía. Porque significa que en este país la frescura política se convirtió en ley. Forma parte de la ley. Fíjense ustedes que según la ley, y eso fue lo que ocurrió, cuando un partido o una coalición pierde a uno de sus miembros por una razón o por otra, pueden, sin ninguna votación popular, reemplazarlo con otro de sus filas. En este caso sería el reemplazo de Isabel Allende, que la propia Allende, a pesar de la acusación y a pesar de todo, ella se dio el lujo, no sé si el lujo o la potestad de señalar a quién le gustaría a ella, el señor de Rementería, y el señor de Rementería va a reemplazar a Isabel Allende, sin ninguna votación entre medio, sin ninguna oportunidad de que el pueblo dijera o decidiera si queremos seguir teniendo en ese cupo a un socialista. No, ese cupo es de los socialistas, es propiedad de los socialistas y otro socialista lo va a ocupar. Entonces, he ahí el concepto que tienen las izquierdas y los políticos en general de eso que llamaron en su momento, hace años atrás, el perfeccionamiento de la democracia. El perfeccionamiento de la democracia fue el perfeccionamiento del poder y de los privilegios de la clase política. Y uno de esos privilegios es que puedan mantener sus posiciones, los cupos que han ganado en el Parlamento, independientemente de lo que pase entre medio, sin pasar por elección popular, simplemente a dedo. O sea, toda la democracia vinculada a este asunto, que me parece apestoso, se ventiló dentro de las oficinas
del Partido Socialista, donde hubo, parece que algunas discusiones, algunas diferencias de opinión. En eso consistió el perfeccionamiento de la democracia. Que de repente a algunos socialistas no les gustaba la rementería. Que hubo alguna serie de encontronazos dentro del Partido Socialista porque estaban eligiendo a de rementería. A eso quedó limitada la democracia. Un poco como era la democracia socialista, el centralismo democrático en la Unión Soviética. Una discusión dentro del Partido Comunista, no los ciudadanos. Aquí una discusión dentro del Partido Socialista, no los ciudadanos. Eso se llama perfeccionamiento de la democracia, de cuyos efectos, como lo he mencionado numerosas veces, tenemos a la vista el ejemplo de lo que ocurrió en los municipios, donde reina la incompetencia, la corrupción, el robo, la frescura, porque había que perfeccionar la democracia. Entonces, ahí sí elige el pueblo. Pero en este caso, no se perfeccionó la democracia con la elección popular. Se perfeccionó el ámbito, el alcance, el territorio donde pueden meter mano los partidos políticos. Se sumaron 360 comunas para otros 360 alcaldes y sus respectivos concejales y sus séquitos y sus amigos y sus camaradas, los cuales meten en las municipalidades a cumplir cargos inexistentes, a meter mano hasta el codo, etc. Eso se llamó el perfeccionamiento de la democracia. Y aquí tenemos otro ejemplo de perfeccionamiento de la democracia, la ley que permite a los partidos o coaliciones mantener los cupos que ganaron en la elección popular. Si el titular sale por algún motivo, entonces lo pueden reemplazar con uno de los suyos. Flor de perfeccionamiento de la democracia. Permítanme comenzar, amigos, los bloques comerciales con productos todos de utilidad para ustedes, con Oxibiota, este polvito realmente mágico que termina definitivamente con los malos olores que pueden haber en su casa, en la cocina, en el baño, en cualquier otro lado. Este líquido, o más bien dicho, este producto es un polvito, viene en un sobre, usted lo mezcla, lo echa en una olla, por ejemplo, o lo que sea, 1 litro, está ahí media hora, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con ello usted termina con los malos olores. Usted vierte el producto o lo vaporiza, según el caso, allí donde hay malos olores y estas bacterias que ya usted crió destruyen a las que inician la descomposición y por lo tanto el mal olor. O sea, se va a la raíz del problema. El mal olor tiene su origen en la descomposición tiene su origen en las bacterias anaeróbicas y son estas las destruidas por las que usted crió en esta sopa. Así que, amigos, vayan consiguiendo ya Oxibiota en oxibiota.cl. Continúo con María Imoveis, un grupo de profesionales del área inmobiliaria chilenos que están trabajando en Florianópolis, Brasil, para ofrecerle a usted excelentes oportunidades de inversión. El negocio inmobiliario en Florianópolis está vibrando, está en llamas. El año pasado las rentabilidades eran increíbles y van a seguir siendo así porque mucha gente va a Florianópolis de vacaciones, arriendan, mucha gente quiere vivir ahí, nadie está preocupado del costo, del más o del menos del arriendo, es gente que tiene plata, así que usted invierte, compra un departamento y lo va a arrendar de inmediato y va a empezar a recuperar su inversión muy rápido. Gran negocio. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, póngase en contacto con María Imoveis y su gente en la siguiente dirección: Instagram, María Imoveis Floripá, por Florianópolis. María Imoveis Floripá, ahí están los datos. Muy buen negocio. Sigo con Fastmark, la empresa de transporte internacional chilena de carga desde Estados Unidos a Chile, que atiende a empresas y atiende a particulares y que les cuenta que este 10 de mayo, el 10 de mayo, en el Hotel Diego de Almagro de Temuco, a las 4 de la tarde, hay un meeting gratuito, pero usted tiene que inscribirse en fastmark.cl para aprender un montón de cosas de cómo mejorar los procesos de importación, cómo encontrar a los mejores proveedores, cómo escoger el que haga el tránsito de la mercancía a sus manos, todo el paquete completo gratis en el Hotel Diego de Almagro de Temuco a las 4 de la tarde el 10 de mayo. Hay un cupo limitado, así que váyase inscribiendo si está interesado en aprender gratis cómo hacerlo mejor. Y termino este bloque con Lomas de Millaray, que lo está esperando en la región de los lagos para que usted tenga una parcela preciosa que ya cuenta con agua, con electricidad y fibra óptica, una región muy linda. Y Lomas de Millaray está en un sector, yo lo conocí, realmente muy bonito. Todo es fantástico para que usted cambie de vida. Y
construya ahí, o en otros podrán querer simplemente invertir. Las parcelas suben muy rápido de precio. Y les quiero recordar a los que quieren construir, porque quieren cambiar de vida, que en esa zona trabaja el arquitecto Diego Sándor, que realmente hace cosas fantásticas. El próximo programa ya les voy a mostrar unas fotos de interiores de casas hechas por diseñadas y construidas, porque las construye también con su gente, Diego Sándor. Y vamos entonces ahora a continuar, amigos. Estábamos en el reemplazo de Isabel Allende mediante un mecanismo que es legal, pero eso lo hace peor, cuando una cosa que es impresentable desde el punto de vista democrático se convierte en institución, se convierte en una especie de fuero. Es peor. Significa que ya los señores políticos no tienen ningún empacho, no tienen ningún escrúpulo y simplemente institucionalizan su acceso al poder y al privilegio, lo amarran, lo consolidan, lo atornillan, lo soldan para siempre y jamás. Realmente increíble. Bueno, mencioné al principio del programa, a propósito de von Claveren, el tema de las tarifas. Como saben, Estados Unidos inició una guerra tarifaria en la cual nosotros hemos caído, como cayeron todos los países del mundo. Se nos recargó con un 10% adicional, o sea, un 10% que no existía porque teníamos un tratado de libre comercio. Y otros países, en cambio, realmente son el blanco de la furia de Trump, como China, donde ya prácticamente las tarifas son del 170% o 140%, que es una misma que decir, están prohibidas las importaciones de China, literalmente. Y China responde también con toda clase de medidas, como por ejemplo ya no va a poder Estados Unidos importar tierras raras, que son unos minerales muy especiales, que son muy importantes para un montón de tecnología en el campo de la informática, los motores eléctricos, etc. Entonces están en guerra. Y nosotros en medio de esta guerra hemos querido mitigar esta cuestión. Y afortunadamente, hasta el momento al menos no ha abierto la boca al respecto el señor Boric. Ya la abrió en su momento, pero no la ha vuelto a abrir, afortunadamente. Tampoco hemos escuchado parlamentarios, como yo temía que ocurriera, que empezaran a vociferar que teníamos que responderle a los gringos con alguna medida por el estilo. Entonces, no. Fue una persona, señora Sangüesa, a discutir con el señor Jamieson Greer, que es el que está a cargo de este tema, es el funcionario del gobierno de Trump que está a cargo del tema de las tarifas, fue a conversar con él sobre esta materia. Claveren dijo, con un tono muy optimista, que la cosa era positiva, productiva. Es toda una frase que ustedes van a escuchar, es ya un commodity del mundo diplomático el decir que una charla de la cual no sabemos los resultados fue muy productiva. Para darle un toque positivo, aunque en realidad no están dando ningún dato concreto que indique que algo es positivo o productivo, pero dicen, fue una charla muy productiva, por lo menos iniciamos la charla. No es gran cosa, pero es preferible a que hubiera vociferado alguna cosa extra el señor Boric. Bueno, pero lo interesante es lo que dijo Greer. Yo no sé lo que dijo Sangüesa para tratar de convencer a los norteamericanos de que realmente no les conviene a ellos tampoco esta tarifa. Greer comenzó diciendo que efectivamente, que él entendía, que no nos gustara mucho el 10%, que somos socios estratégicos, un montón de cosas muy agradables, así, y después fue al centro de la cuestión. ¿Qué es lo que en el fondo está pidiendo Estados Unidos para aligerar o eliminar ese 10%? Lo mencionó, no muy directamente en algunos casos, pero lo mencionó. Primero, el tema de la propiedad intelectual, que nunca en Chile realmente ha sido puesto en vigor con la fuerza de vida. En otros tiempos, el tema del pirateo, por ejemplo, del software era bastante claro, porque en las calles abiertamente se vendían cassettes, DVD, CDs con programas pirateados. Era bastante vergonzoso la manera abierta como se robaba propiedad intelectual. Pero ahora no funciona así porque ya no se usan los DVD, ni los cassettes, ni esas cosas, pero sigue habiendo mucha piratería en muchos dominios y eso a los norteamericanos les carga con toda razón. Eso no ha sido resuelto en Chile. Yo me acuerdo de haber escuchado en su tiempo incluso algunos políticos francamente intelectualmente deficitarios diciendo que correspondía porque eran muy caras las cosas, había que ponerlo al alcance del pueblo, qué sé yo. El mismo discurso de siempre. Después mencionó la permisología,
o sea, las dificultades que hay para que una empresa, está pensando él, por supuesto, las empresas norteamericanas, inicien actividades porque aparecen estos talibanes en el medio ambiente a joder. La permisología, que jode también a inversionistas chilenos, por supuesto. O sea, los inversionistas chilenos que van quedando, que no creo que sean muchos. La permisología, y luego mencionó, sin dar detalles, barreras no arancelarias. No sé si le dijo específicamente a Sangüesa en qué consistían esas barreras no arancelarias, pero lo mencionó. En otras palabras, aquí simplemente no se va a obtener nada en el plano tarifario si Chile no pone fin a la piratería, a la permisología, o por lo menos la disminuye en un grado considerable al nivel que corresponde, y que ni siquiera se debiera llamar permisología. Aquí no tienen por qué estar dando permisos. No se trata de dar permisos. Eso suena gratuito. Se trata simplemente de hacer valer principios importantes relacionados con la conservación del medio ambiente, pero no esto de permisología. Es otra cosa. Es una cosa muy distinta. ¿Qué va a resultar de esto, estimados amigos? No tengo la más mínima idea. Demos gracias a la Virgen del Carmen, que fue solo un 10%, que va a ser muy perjudicial, pero no es total, no es aniquilante. Pero, considerando la manera como actúa el presidente Trump, el marco en que él se siente destinado por los dioses, supongo, a poner a Estados Unidos definitivamente y por mucho tiempo más como el hegemón del mundo. El tema de las tarifas lo puede usar como se le dé la real gana. Si el día de mañana le parece que aquí en Chile no se está haciendo nada por el tema de la permisología o por el tema de la piratería, o aparecen algunos políticos, digamos, francamente idiotas a vociferar como lo han hecho algunos, a vociferar contra él o contra las políticas norteamericanas, en un momento dado, en un arrebato, con o sin razón, con o sin fundamento, puede, digamos, aumentarnos las tarifas. Simplemente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es un campo minado. Las relaciones con Estados Unidos son muy dificultosas ahora. No valen de nada los tratados que hemos tenido. Estamos en una época en que nadie respeta los tratados ya. Todos entienden que los tratados pasaron a la historia. Esto me recuerda a un famoso fragmento de la guerra, del libro La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que se refiere a la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Y hay una parte en que unos generales van a la isla de Melos, una isla que quería ser neutral en esta guerra, y los generales quieren convencer a los dirigentes, a los que tenían la voz cantante en Melos, de que cedan a las peticiones, a las demandas de Atenas, y entonces los de Melos le dicen que tiene que reinar la justicia en esta materia, y entonces los atenienses les dicen que la justicia solo es válida cuando hay fuerzas equivalentes, cuando no, el fuerte hace lo que debe y el débil sufre lo que puede. Brutal, ¿no es cierto? Estamos en una época en que está empezando a valer el diálogo de Meliano, como se le llama a ese fragmento de la guerra del Peloponeso. Es decir, la justicia, o si ustedes quieren, los acuerdos, los tratados, que en alguna manera han estado vigentes hasta ahora, ya no valen porque estamos en una guerra. Nosotros en el mundo estamos viviendo una guerra. Llámenla si quieren Tercera Guerra Mundial, llámenlo enfrentamientos geopolíticos, llámenlo cambio del orden mundial, como a ustedes se les dé la real gana, pero cuando hay una situación de conflicto de esta naturaleza, el único argumento que vale, como le dijeron los atenienses a los de Melo, es la fuerza. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más débil? Entonces, no creamos nosotros que porque tenemos un tratado de libre comercio estamos libres de sanciones, de revanchas de Trump si no nos portamos bien. Y lamentablemente no tenemos poder, o no sé si lamentablemente o afortunadamente, no tenemos poder para botarnos a choros con los norteamericanos. Bueno, y otra cosa que mencionó este caballero, que se me está pasando, este señor Greer, muy importante y que tiene que ver precisamente con lo que acabo de decirle, de que estamos en un proceso de enfrentamiento por la repartición otra vez del poder y del mundo y de los territorios, de la riqueza y de todo. Le dijo Greer a Sangüesa que
no les gusta las inversiones, no lo dijo tan directamente, yo lo estoy traduciendo, que no habían filtro para las inversiones, refiriéndose en el fondo con bastante desnudez, apenas tapado con una hoja de parra, a las inversiones chinas en áreas estratégicas. Porque para ellos esto no es meramente un tema económico, es un tema de penetración geopolítica de China en América, en Sudamérica y en Chile. Que no ponemos filtros, o sea que los chinos aparecen comprando grandes empresas eléctricas, puertos o lo que sea, o lo que podrían querer comprar mañana. No les gusta, se supone entonces, se nos está mandando el mensaje, ojo con las inversiones chinas, porque a nosotros no nos gustan, y si no nos gustan a nosotros, a ustedes tampoco tienen que gustarles. Es decir, Greer, muy sonriente, hay una foto en que aparece con Sangüesa muy sonriente, guante de seda, puño de hierro. Bueno, vamos a volver ahora a política propiamente tal, después que me haga cargo, amigos, de otro bloque de mis avisadores. Compreoro.com, ya sabe, oro y plata en monedas, en lingotes, para que usted tenga no solo una póliza de seguro financiera, sino que una inversión. O sea, usted va a compreoro.com, compra monedas, compra lingotes de oro, certificados con prácticamente casi 100% pureza, por la Universidad Católica lo certificó, y usted tiene no solo una defensa, una inversión porque están subiendo de valor, especialmente el oro. Compreoro.com. Sigo con el método EVE para los que quieren eliminar cosas feas que hay en su cuerpo, pues celulitis, por ejemplo, que no se pueden eliminar bajando de peso. La bajada de peso está muy bien, pero no elimina las cosas feas del cuerpo. Para eso está el método EVE, traído de Corea del Sur, y que se entrega en una sucursal en Vitacura, otra en Concón y próximamente en Los Ángeles, me parece, en el sur. Todas ellas se comunican entre sí, usted puede partir en una y seguir en la otra. Obviamente cada proceso es completamente personal, cada cual tiene su problema que quiere eliminar, así es que siempre son personalizados. Método EVE.cl, vea los detalles en ese sitio, amigos. Continúo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, que van a revisar la logística de su empresa, van a encontrar casi seguro fases o etapas o instancias de su logística que están mal, que son deficientes, donde usted está perdiendo plata, está perdiendo quizás clientes, está perdiendo. Le van a decir, esta es la manera como hay que hacerlo, el modelo que nosotros le ofrecemos, y le buscamos gente para que lo lleve a efecto. SLI Consultores, y termino este bloque con entrenainglés.com. Ya sabéis, profesores de inglés que dan clases online muy potentes, muy fuertes, muy eficaces para que usted domine la conversación, hablar y entender. Eso es conversar. Bueno, al parecer hay una enorme confusión, falta de claridad estratégica, de dirección, de brújula en el comando de la candidatura de Evelyn Matei, y de eso vi comentarios de, abro comillas, los expertos que consulta la prensa y otros políticos también, y se le ve cambiar de línea de un día para otro, y todo esto a propósito de unos comentarios que hizo Evelyn Matei respecto al golpe militar del año 73, respecto a lo cual dijo, era necesario o nos íbamos derechito a Cuba. Si era necesario o no era necesario el pronunciamiento o golpe militar, como usted quiera llamarlo según sus posiciones, lo dejo para otro día o para el análisis de eso que llaman politólogos del futuro, porque los de ahora, simplemente siguen la voz cantante nada más. Pero lo que no era necesario era decirlo. Yo no sé a título de quién lo dijo. Después trató de compensar diciendo sí, era necesario, pero eso no quiere decir que yo apoye las situaciones de violencia que se vivieron cuando ya no era necesario, cuando ya se había consolidado el régimen de Pinochet. Era innecesario hacer un comentario sobre si era necesario o no el golpe militar. Entonces, por supuesto, vinieron ataques de todos lados, y uno supone que este comentario tuvo como intención, si es que tuvo una intención y no fue simplemente un repentismo, de conquistar lo que llaman porfiadamente el voto duro de derecha. Entonces, eso del voto duro de derecha que hay que ir a conquistar, en otras oportunidades se habla que hay que ir a conquistar el voto del centro, de los moderados.
Eso es una descomunal y solemne estupidez. Voy a explicarlo por enésima vez con otras palabras. Los votos no son cosas, ya sea de derecha dura, o de centro, o de izquierda, o de centro izquierda, o de socialdemócrata, no son cosas que están en una caja fuerte, en un barril, y usted los va a buscar para agarrarlo. El voto es un acto dinámico que lleva a cabo una persona que tiene una trayectoria desde el momento en que se inician las candidaturas al momento en que vota en la urna. Y en esa trayectoria hay cambios, hay reflexiones, hay modificaciones en la postura, se piensa en votar por uno, pero después se piensa en votar por otro. Es un proceso. No es una cosa que está ya ahí y uno la conquista y la pone en el libro de contabilidad, nos ganamos estos votos. Y menos en estos tiempos. O sea, en estos tiempos por ningún motivo. Uno puede caer en el error de creer que existen stock de votos de tal o cual sensibilidad que están ahí a la espera de quién los conquista, de quién los agarra. Los votos son tan cambiantes como los electores que votan, pues. El voto no es una cosa, es un elector. Y el elector es un ente modificable en el tiempo. Lo que hay que hacer es conquistar electores, no votos del centro, de la derecha dura, o de la izquierda, o de donde sea. Y a los electores no se los conquista hoy en día con estos discursos que están confeccionados a la medida de lo que era hace 20 años atrás, ya sea el voto duro de derecha, o el voto duro de izquierda, el voto de centro, lo que sea. No existe ese voto duro. No puede haber algo más blando ahora que los votos, que las decisiones de los votantes, porque cambió el escenario completamente. Este escenario ya no es como un escenario con una escalerita para subir, con unas cortinas, todo fijo, los decorados. Es un coloide, es una materia gelatinosa que cambia todos los putos días, iba a decir, y lo dije. Entonces, estos cálculos, vamos a hacer tal cosa, vamos a decir tal cosa para conquistar el voto duro de derecha. Al otro día, como tampoco ni siquiera son consistentes con eso, vamos a decir tal otra cosa para conquistar ese otro barril con votos, que es el barril de votos del centro. Eso no existe. No hay votos de centro, de derecha, de ninguna cosa, salvo los extremos más extremos, donde por supuesto de todas maneras no tiene acceso Evelyn Matei. No va a ir a conquistar los votos de los comunistas o del Frente Amplio, ¿no? Entonces está de más eso. Estos calculitos pequeñitos, basados en una situación que ya no existe, ese escenario fijo que desapareció, son lo más tonto que hay y llevan derecho a la destrucción de la candidatura de Evelyn Matei. Evelyn Matei, lo que tiene que hacer, pero yo no sé si lo va a hacer, yo creo que no ya. Yo creo que, digamos, uno no le puede sacar trote a un inválido, ¿no es cierto? Uno no puede hacer correr los 100 metros planos a alguien que le falte una pierna. No creo. Pero yo voy a decirle, me voy a dar la molestia de decirle, lo que tiene que hacer no es buscar votos de un sector u otro, cambiando todos los días de línea para ir a buscar esos votos que se supone que están aquí o están acá. Lo que tiene que hacer es plantear ante el electorado en general, cambiante, gelatinoso, plantear lo que realmente cree y piensa que Chile necesita. Y convocar a la gente a eso. No ir a buscar, sino que ellos lo vengan a buscar a usted, señora Matei, porque encuentran que lo que usted está diciendo y creyendo es lo que el país necesita, están de acuerdo con usted. Y si no están de acuerdo, bueno, no habrían estado de acuerdo de ninguna manera, de todas formas. Usted tiene que ser poderosa en eso. Todo candidato, dicho sea de paso, tiene que hacer eso. Estos cálculos menores de que la máquina política, que tenemos unas personas ahí en el barrio que van a ir a repartir paquetes de tallarines, que tenemos que usar estas palabras para conquistar el voto de aquí y mañana usamos estas otras para conquistar el voto de allá, todo eso corresponde a tiempos que ya no corren, corresponde a un mundo que ya no existe, corresponde a un universo político que se desvaneció hace rato. Y siguiendo en esta fijación que tienen con el pasado, les ha dado y están desesperados al borde de la histeria, en Chile Vamos, por organizar unas primarias, porque también en esto están pegados con la idea equivocada de que las primarias son fundamentales.
Y si alguien, y yo, o cualquiera, pudo haber tenido una duda de si en efecto son o no son fundamentales, yo me quedé convencido ya de que no son fundamentales por el hecho de que el señor Iván Moreira cree que son fundamentales. Eso me dice al tiro que no son fundamentales porque Iván Moreira no es precisamente un genio resplandeciente. Entonces, Iván Moreira dijo, quedarnos sin primaria es un problema no menor. No, no es un problema. Quizás habría sido un problema en el año 67. Ahora no es un problema. Algunos creen, siguiendo con esta fijación con el pasado, de que son las primarias las que permiten poner en el primer plano la comunicación, en los diarios, los titulares, en el tejimaneje de los periodistas, una candidatura, porque hay primaria y hay noticias. Eso ya no corre. Si usted se quiere comunicar con la gente, tiene que ser primero sincero en lo que cree, en lo que piensa y articularlo de la mejor manera posible. Y luego, desde el punto de vista técnico de cómo comunicamos eso, existe una cosa que se llama Internet, fíjese. Existe una cosa que se llama los youtubers. Existe otra manera de comunicarse con la gente. No necesitan primaria. No necesitan la buena voluntad de los periodistas que quieran ir a cubrir la noticia. No son fundamentales las primarias, hombre. No son fundamentales las primarias. En este momento, al contrario, son perjudiciales, porque lo único que hacen es relativizar la candidatura de la señora Matei. Y peor todavía, la convierten en una farsa, porque en su desesperación por montar unas primarias, van a montar unas primarias artificiales, creo que con Chaguán están pensando, no sé quién otro se ofreció, como si esto se ofrecen para ser de partiquino, de extras en acción de una primaria. ¿Qué seriedad tiene eso? ¿Qué ventaja le va a ofrecer a la candidatura Matei? Explíqueme a alguien cuál es el beneficio de montar una primaria trucha con el señor Chaguán y con algún otro. Si hubiera sido con Kaiser y con Kast, sí, y hace bastante tiempo atrás, no ahora. Pero eso no es posible. Ellos no van a hacer primaria, ni siquiera van a tener lista parlamentaria común. Ellos dan por perdido a Chile Vamos. Lo dan lo consideran una entidad que simplemente no es de derecha, no es de oposición, es una cosa blandengue, oportunista, cobardona, y tienen toda la razón. Pero no, dele con las primarias y dele con ir a buscar esa cosa que no existe, que es el voto duro, esa otra cosa que tampoco existe, que es el voto del medio. Voy a insistir a ver si entienden. Los votos no son cosas. Es el resultado de un proceso psicológico, político, de un elector a lo largo del tiempo. Y a ese elector no se lo puede ir a buscar. A ese elector hay que simplemente decirle lo que usted piensa y cree que el país necesita, y que ese piensa y cree lo que el país necesita corresponda a la realidad objetiva. Y la realidad objetiva en este sentido le da, por lo menos en el pizarrón, teóricamente, muchas ventajas a la oposición, porque es un hecho objetivo que este país lo han arruinado, la izquierda. La izquierda tiene un problema de hacer un llamamiento basado en la realidad, porque la realidad ha sido pésima para ellos. Van a tener que inventar algo. La oposición podría darse el lujo de no inventar nada, simplemente indicar con el dedo los problemas que tenemos y qué es lo que hay que hacer para salir de ellos. Y decirlo derechamente. Pero no, van a buscar votos. Y para eso inventan cosas absurdas e innecesarias, como hablar de lo necesario que era el pronunciamiento o el golpe militar del 73. ¿Cuál era la necesidad de hablar de eso? ¿Cuál era la necesidad de hablar del tema de Soquimich? ¿Qué es lo que usted lo que está buscando, Matei? No es el voto de la derecha dura, ni del centro, ni de los moderados. Usted está buscando su derrota, aparentemente, tal como van las cosas. Todavía la oposición no se lo merece, no han hecho nada para merecérselo, pero todavía, yo diría, pero se está desmoronando. Cuentan con un apoyo masivo de la población que, por razones objetivas de cómo está el país, quieren deshacerse de los que están gobernando. Pero como la oposición está dividida,
como la oposición, sobre todo Chile Vamos, no atina, puede que no sea suficiente eso. Puede que la izquierda logre parar a un candidato más o menos viable. Puede que algún candidato o candidata, estoy pensando en una específicamente que parece que no logró levantar vuelo, va a levantar vuelo. Se lo dice Nostradamus 2.0, que no he fallado en muchas adivinanzas. Va a llegar un momento en que la candidatura de oposición, la candidatura de Matei específicamente, va a parecer una cosa inviable, que no promete nada, que no asegura nada. Puede ocurrir, puede que no, pero puede ocurrir. Ese puede ocurrir nunca debió existir si se hubieran hecho bien las cosas, pero no las han hecho bien. Así es que dele con las primarias falsas, dele con ir a buscar votos de acá, dele con cambiar de línea a cada momento, cambiar de discurso. ¡Qué despelote! Nunca había visto una candidatura, una campaña peor gestionada que esta. No, francamente es como para libro de texto, es como una ratificación de lo que he dicho, de que aquí pareciera que hay una voluntad de ser derrotado. Quieren ser derrotados. Y por eso incluso uno los ve obstinarse en criticarse unos a otros, en desgarrarse unos a otros, para asegurarse de la derrota. Es realmente increíble el espectáculo que nos está brindando específicamente Chile Vamos. De los republicanos y del partido de Kaiser yo no me pronuncio porque son lo que son. Ellos tienen sus posturas y punto. A usted le pueden gustar o no, pero la cosa es clara. Nadie se va a engañar con Kass ni con Kaiser. Pero el problema es que ni siquiera sabemos si nos estamos engañando con Matei. Tan confusa es la cosa. Porque no hay ningún referente. Es un asunto totalmente divagatoria su campaña. Y, como digo, inspirada al parecer por Thanatos, el impulso de la muerte política en este caso. Permitidme, amigos, recordarles algunas cositas a los que necesitan comunicar algo, comunicar un evento, comunicar lo que sea. Les quiero recomendar una empresa de comunicaciones que yo conocí en estos días y que trabajó con nosotros. Son muy buenos. Zócalocomunicaciones.cl. Tienen su sede en el sur, pero por supuesto operan en todo el país. Hoy en día no hay problemas con eso. Son buenas personas, inteligentes, trabajan como locos y obtienen resultados. Eso es lo que me consta a mí personalmente. Zócalocomunicaciones.cl. Si tiene un tema que quiere comunicar bien, póngase en contacto con ellos. Sigo con Eudora Vinos y me voy a dar el gusto de mostrarles otro de estos vinos increíbles que usted no encuentra en ninguna parte, salvo si se hace socio del Club Eudora Vinos. Hay varias modalidades. En todas ellas usted una vez al mes recibe una caja con un número X de botellas según su plan, de vinos que no encuentra en ningún lado, que son todos vinos de excelencia como este Estampa Inspiración, que es del Valle de Colchagua. Un vino, yo he probado otras botellas de este, así que les puedo decir que es un vino como para tomárselo de un viaje. Bueno, hágase socio del Club Deudor, estimado amigo, y una vez al mes dése el gusto de tener un vino exquisito en la mesa. Y no solo un día, porque son 2, 3 botellas, en fin, usted verá, y le puede durar eso para un par de horas. Ok, sigo con Urantiacos, profesionales, creadores de software a la medida de corporaciones, como las universidades, que varias de ellas han usado los servicios de Urantiacos, la Católica, por ejemplo, para que tenga un procesamiento de datos como corresponde a lo que es su corporación, a las clases de datos que maneja. Eso es muy importante. Fuera de eso, diseñan sitios web, generan aplicaciones móviles, un montón de otros productos que ustedes pueden ver a mi derecha. El paquete informático completo, estimados amigos, con Urantiacos. Y sigo con Edisur, editorial chilena que edita libros de interés, títulos de autores importantes, chilenos y extranjeros. Tienen un local en Compañía 1025. Allí tienen algunos libros míos también, por si les interesa. Y en edisur.cl hay una sección digital donde usted puede comprar títulos que no va a encontrar en papel, y hay miles de títulos,
a precios muy bajos, 3 lucas, 4 lucas, para que usted baje a su Kindle o a su tablet, qué sé yo, como usted quiera. Amigos, la están dando. Los títulos súper interesantes. Dese una vueltecita por la tienda digital. Y si está en el centro de Santiago, dese una vueltecita por Compañía 1025. La Contraloría ha comunicado en una circular o algo así que las autoridades de cualquier nivel que forman parte del Estado, o sea, del gobierno, tienen que prescindirse de hacer uso de sus cargos, de sus plataformas, de sus recursos para promover candidaturas. Y esto a propósito que hay varias figurones y figuritas que están en esa. Entonces inmediatamente saltó al ruedo, ¿quién otra sino Aysén Echeverry, la comunicadora, ministra de Ciencias, dicen que es también. Claro. Diciendo que no, que era lo más natural que las personas, incluyendo autoridades de gobierno, tengan alguna preferencia en su corazón. Y que eso que tiene que ver con, digamos, salir a hacer campaña. Bueno, aquí la señora Echeverry, que ha demostrado que sus capacidades son bastante modestas, no se da cuenta que una autoridad, o sea, por ejemplo, un ministro, no tiene necesidad, por supuesto, de salir a vociferar en las calles o a tocar puertas de los vecinos para promover una campaña. Obviamente que no necesita hacer eso. Basta con que diga, me encanta este candidato, como han hecho algunos ministros. Eso es más que suficiente para hacer campaña, dado el peso adicional que le da a sus palabras el cargo. Yo supongo que Echeverry, a pesar de sus limitaciones, entiende eso. Pero como es vocera de este gobierno, que no tienen ningún escrúpulo en violar todas las leyes jurídicas, constitucionales y de decencia que existen con tal de conseguir con su objetivo de crear el estado de bienestar maravilloso, entonces viene y dice esta tontería de que es solamente el corazón. Los ministros se abrieron la camisa y mostraron el corazón. Eso fue todo lo que hicieron. Bueno, Echeverry nomás. ¿Cómo andará ese Ministerio de Ciencia? Bueno, como los demás nomás. El corazón de Echeverry. Y finalmente les quiero contar de Durán, amigos, este delegado presidencial de seguridad al cual se está acusando constitucionalmente por los eventos que ocurrieron en el Estadio Monumental. Y el señor, al ser acusado constitucionalmente, hizo unas declaraciones de un cantinflismo maravilloso que yo imprimí, las tengo aquí, no todo, una parte. Se los voy a leer, por sumar por Dios. Yo estoy trabajando activamente en todas y cada una de las tareas que nos son propias. No explicó cuáles son las tareas. Las tareas en general. El mundo abstracto de los izquierdistas. Las tareas, la justicia, etc. Estoy trabajando activamente. ¿En qué sentido está activo? Cuando estaba sentado echado para atrás en el estadio mientras morían estos cabros. Ya. Después dijo, vamos a continuar en ese esfuerzo de manera permanente. ¿Cuál esfuerzo? De hecho, dijo, tal como hoy, todo el fin de semana estaremos desplegados, pues no, en distintos puntos de la región, en tareas de control y fiscalización. ¿Control y fiscalización de qué, señor Durán? Tampoco explicó. Control y fiscalización en abstracto. En tareas vinculadas al fútbol. ¿Cuáles son esas tareas vinculadas al fútbol? ¿A qué se refiere? Ninguna explicación. Y por supuesto, ¿por qué no, señor? Al resto de las tareas, otra vez aparecieron las tareas, sin explicar cuáles son, que son propias de la delegación presidencial, pero que usted no cumplió. Y luego siguió ya, yo creo, derramando lágrimas de sangre. Seguiremos en nuestras funciones con mucha fuerza. Frase típica de los políticos, siempre es con mucha fuerza, con mucha energía. Y por supuesto, trabajando activamente para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, de la región. Oiga, si el cargo suyo no es mejorar las condiciones de vida, usted no es el ministro de Economía o el jefe de la billetera fiscal, como dicen los periodistas. Usted no es más que un delegado que no cumplió su tarea y murieron personas. Puro cantinfleo. Uno se pregunta de dónde salió este gallo cuando uno ve la foto del Durán. Dice, ¿de dónde salió este fulano?
Bueno, salió, no sé, pues, salió de ese profundo pantano de donde ha salido el personal de este gobierno, ¿no? Amigos, compañeros de Boris, o camarada, o alguien se los indicó con el dedo, este camarada, es cierto que se subían los faroles echar abajo porque es revolucionario, pero ahora está de lo más serio, trabajando por la patria, ¿no? Como dice, para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región. Bueno, una cantinflada descomunal, digna del señor Durán, digna del gobierno, en ese sentido se alineó con el gobierno. Y les cuento, antes de mostrarles una cosita, WEC y PER, amigos, contadores de excelencia a cargo, o que pueden estar a cargo de empresas grandes, medianas o pequeñas. Están disponibles para todas ellas, son muy buenos, nosotros también los conocemos. Y ojo que la contabilidad es complicada, si se equivoca el contador, el que paga el pato es usted, no el contador. Yo he conocido ya muchos casos. Y sigo con airmagic-chile.com, la empresa europea que se instaló en Chile y está ofreciendo a las empresas que fabrican cosas en talleres climatización para impedir que las temperaturas sobrepasen el nivel legal y le caigan a ustedes unas tremendas multas, como le ha ocurrido a muchísimas empresas. Los sistemas de climatización de ellos son de última generación, ahorros de 70-80% de energía, y no solamente se va a evitar multas, sino que va a haber un mejor ambiente laboral, menos accidentes del trabajo que produce la incomodidad de la temperatura, entre otras cosas. Y todo bien, win-win, como dicen ahora los ciúticos. Así que ya saben. Y paso ahora a mostrarles un libro a los interesados en historia, estudiantes de historia, abro comillas, politólogos, gente culta, inteligente, que quiere enterarse de cómo funciona el mundo realmente. Este libro fantástico que lo compré hace unos años en el Fondo Cultura, aquí en la librería del Fondo Cultura, porque es del Fondo Cultura Económica, Europa y la gente sin historia, de Eric Wolf. Es un libro fantástico donde lo que plantea Wolf básicamente, y que lo detalla especialmente para los tiempos en que Europa empezó, digamos, a expandirse por el mundo, es que siempre la historia ha funcionado globalizadamente, que lo que parece ocurrir solo aquí es en parte siquiera resultado de quizás un excedente extraído de acá, que están en el silencio, la gente sin historia, la gente que produce algo, y ese algo llega a la metrópoli, y en la metrópoli se convierte en arte, en ciencia, en tecnología, se convierte en historia. Pero esa historia la hizo posible la gente sin historia. Toda la red económica y política que empezó a cubrir el mundo a partir del siglo XVI-XVII, está muy bien explicado ese concepto de la historia como un proceso unitario planetario, por lo menos no antes del siglo XV, por supuesto, nadie sabía que existía América, pero en la parte que sí se sabía que existía era ya planetario, y luego se convirtió en planetario total cuando América fue integrado a este sistema global. El libro es muy bueno y, como ustedes ven, está en castellano. Gran libro que yo voy a releer porque lo leí hace unos 10 años más o menos y se me ha olvidado un pequeño porcentaje, y ahí eso yo no lo tolero. Yo quiero tener el libro 100% en mi cabeza, o si no, no vale. Así que se los recomiendo. Europa y la gente sin historia, de Eric Wolf, un gran historiador alemán, me parece que es. Con lo cual, amigos, termino el programa de hoy. Para el fin de semana, no tengo claro qué voy a ofrecerles el sábado, pero buscaré, como de costumbre, un tema entretenido y significativo, relevante, quizás algo relacionado con esto. Y para el domingo buscaré un personaje, como fue Sócrates en el primer programa, como fue Newton en el anterior. Buscaré un personaje extraordinario, un personaje que ha marcado la historia en las ciencias o en las artes, especialmente en las ciencias, porque son las ciencias las que generan las tecnologías y las cosas que finalmente afectan la vida de las personas, no tanto las artes. No es que no me interesan las artes, pero es un hecho de que la gente puede vivir sin escuchar las serenatas Hafner de Mozart, pero no pueden vivir sin celular hoy en día. Entonces, bueno, nos estamos viendo este fin de semana.